Hacer cine implica arriesgarse, incluso cuando se trata de una propuesta familiar como Lilo y Stitch. La historia de amistad entre una niña y un alienígena salvaje hoy es un emblema de Disney y de la cultura pop, pero su concreción implicó un trabajo en secreto dentro de las oficinas de Disney, lejos de los ejecutivos y que pudo costarle la carrera a un grupo de animadores que apostaron todo por una idea única. Vayan dejando su like y suscribiéndose porque si bien todos deben haber visto Lilo y Stitch, nadie se imagina la locura que fue su detrás de escenas en Disney. Estos videos están hechos gracias a nuestro nuevo curso de guión cinematográfico. Quédense para un descuento especial al final del video. La historia detrás de Lilo y Stitch tiene como punto de partida a Chris Sanders. Durante su infancia en Colorado creció amando los dibujos animados, que lo salvaron de la soledad. Los cortometrajes de Walt Kimball en The Wonderful World of Disney lo inspiraron a realizar él mismo sus propios dibujos. Al crecer estudió en la prestigiosa CalArts, cuna de talentos como Tim Burton y John Lasseter. Luego dio sus primeros pasos profesionales en Marvel Comics y el show Muppet Babies. Aunque estaba trabajando para marcas de renombre, Sanders deseaba crear sus propios proyectos. Ya tenía algo en mente, un monstruo pero de buen corazón. En 1985 empezó a crear un libro infantil acerca de una criatura huérfana, de origen incierto, que se refugia en un bosque norteamericano y aprende a comunicarse con los animales. El joven autor quería indagar en temas como la soledad y la búsqueda de pertenencia. Sanders pasó meses desarrollando al protagonista, probó diferentes rasgos, texturas y colores, hasta que halló la mezcla perfecta: cuerpo azul, orejas puntiagudas y ojos y boca expresivos. Aunque terminó un par de dibujos, descubrió que le costaría resumir la idea en unas 24 páginas. Apesadumbrado, abandonó el proyecto. Pero la vida y la carrera de Sanders cambiaron en 1987, cuando ingresó a The Walt Disney Company. Comenzó trabajando en el departamento de desarrollo visual y al poco tiempo participó en films de la segunda edad dorada de la empresa, como La Bella y la Bestia y El Rey León. Tuvo su primera gran oportunidad en Mulan, hizo aportes decisivos en la trama y recibió crédito como director de historia. Mulan resultó una experiencia larga y tortuosa para todos, pero Sanders dejó una buena imagen entre los directivos. Era cuestión de tiempo para que lo ascendieran al puesto de director. Pero el panorama en Disney se había vuelto impreciso. Para mediados de los 90, la renuncia de Jeffrey Katzenberg, el presidente de Walt Disney Animation Studios, representó el final de la segunda edad dorada de la empresa. Los siguientes largometrajes animados, como Hércules, no fueron demasiado exitosos. Eso retrasó el desarrollo de otros films o directamente provocó su cancelación. Ninguna autoridad parecía tener idea de cómo seguir. En 1997, el presidente de Disney, Michael Eisner, organizó una reunión en su granja familiar de Vermont. Asistieron 21 personas, incluyendo ejecutivos de la compañía. Primero se generó un clima distendido, ya que todos juntaron manzanas y tallaron calabazas. Luego hablaron de animación y de negocios. Comprendían que los últimos largometrajes eran caros y complejos de hacer, y ya no atraían a las masas. Entonces decidieron apostar por una película pequeña y de presupuesto moderado, pero que no por eso fuera un simple trámite. De hecho, buscaban un film autoral, donde los animadores tuvieran más control que de costumbre. Desde 101 Dálmatas de Bill Pitt, ninguna película animada de Disney fue escrita, diseñada y dirigida por una misma persona. Eisner y compañía deseaban el Dumbo de una nueva generación. El mensaje fue captado por el ejecutivo creativo Thomas Schumacher. Le habían encantado los aportes de Sanders en Mulan y otras películas y supo que era el visionario que Disney necesitaba. Días más tarde, Sanders y Schumacher se juntaron a cenar. El ejecutivo le preguntó si tenía algo que pudiera desarrollar en un largometraje. El animador recordó su idea del monstruo en el bosque y la combinó con algo que venía reflexionando. En las películas de Disney, los villanos solían ser castigados con la muerte. Se preguntó por qué, en vez de perder la vida, no tenían una oportunidad de redimirse. Así, la criatura pasaría a ser buena. Schumacher escuchó la idea con atención. Le gustó la criatura, pero lo demás no tanto. Le dijo que el mundo animal de por sí era extraño y no habría demasiado contraste con el protagonista. Sugirió ubicarlo en un ambiente con seres humanos. Por otra parte, le pareció que un bosque implicaría mostrar demasiado verde. Recomendó mudar la acción a un lugar como Tahití, donde había nacido su bisabuela. Sanders estuvo de acuerdo con las devoluciones, pero no le convencía a Tahití. La solución estaba colgada en su propia oficina, un mapa de Hawái, donde había ido de vacaciones. Le fascinaban la geografía, la gente y los colores. Definir Hawái como ubicación principal
visual le permitió a Sanders delinear la historia y los personajes. Al principio, el monstruo se denomina Experimento 626 y fue creado por un científico extraterrestre con el objetivo de destruir, pero la bestia escapa en una nave y aterriza en la Tierra, más exactamente en la isla de Kauai del archipiélago hawaiano. La criatura adopta los rasgos de un perro para pasar desapercibida. Pronto es adoptado por una niña llamada Lilo Pelekai. Lilo significa perdida, lo que describe al personaje. Es solitaria y no tiene padres, quienes murieron en un accidente. Es criada por Nani, su hermana mayor. El monstruo es rebautizado como Stitch y gracias a su flamante amiga descubre la ternura, el amor y la familia, pero es perseguido por otros aliens, incluyendo su creador. Ahora Sanders tenía un proyecto más redondo, al que bautizó Lilo y Stitch. En enero de 1998 fue a Palm Springs y se encerró 3 días en la habitación de un hotel. Necesitaba que Schumacher, el departamento de desarrollo y todos en Disney entendieran su visión. Por eso preparó un libro de 29 páginas que incluía bocetos de los personajes y un resumen de la historia. De regreso a las oficinas, el animador le mostró el libro y sus creaciones a Schumacher. El ejecutivo alucinó y le dijo que solo harían la película con una condición: que se viera exactamente como estaba dibujada. Sanders fue confirmado como director del proyecto, pero no estaría solo en ese cargo. Lo acompañaría Dean DeBlois. Nativo de Canadá, había empezado a trabajar en Disney como artista de storyboards. Sanders venía de coincidir con él en Mulan y disfrutaban trabajar juntos. A DeBlois le gustó el concepto de Lilo y Stitch, pero la historia le parecía frágil. Ambos escribieron el guión listos para afrontar el desafío más importante de sus vidas. El presupuesto estipulado por Disney sería de $80 millones, una cifra mucho menor a lo que se venía gastando en las superproducciones animadas. El primer paso para abaratar costos fue el lugar de trabajo. Sanders, DeBlois y su equipo no trabajarían en Los Ángeles, sino en un estudio que Disney había montado en Orlando, Florida. Al estar tan lejos de la sede principal de la compañía, el equipo lograba evadir la supervisión de los mandamases, especialmente de Eisner, un hombre exigente y controlador. Esto fue una de las decisiones más importantes para lograr hacer esta película. Durante una reunión, Schumacher le dijo a Sanders que el desarrollo visual de la película era bueno, pero que seguramente sería rechazado por el estudio. Entonces, Sanders le sugirió que avanzaran con el desarrollo sin decirle nada a nadie hasta que la película cobrara forma. Jamás imaginó que este proceso de confidencialidad interna se extendería durante casi toda la producción. Como ven, hacer una película implica tomar riesgos en pos de defender una idea que nos apasiona. Si tienes una idea para transformar en guión y estás un poco trabado, existen herramientas para superar estos problemas que desarrollé en mi curso de guión cinematográfico de Definitivo. En 13 horas de clases nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a las correcciones. Además de explicar la parte teórica, también incluye experiencias prácticas que aprendí escribiendo desde cortometrajes con mis amigos hasta series para plataformas de streaming. Tienen toda la información del curso abajo en la descripción y si usan el código ZEPFILMSYT al finalizar su compra hay un 20% de descuento. Una vez establecido el presupuesto, el estudio y este pequeño secreto, los directores y parte de su equipo viajaron a Hawái. Como dijimos, nadie se enteraba de esto. Además, Lilo y Stitch estaba entre los proyectos de menos prioridad y Schumacher se encargaba de darle a los ejecutivos de Los Ángeles novedades genéricas sobre los avances. Volviendo al viaje a Hawái, para Sanders era indispensable empaparse del país, su gente y su cultura para poder plasmarlos en la película. Sanders también quería reflejar los colores y texturas, por lo que le indicó a los artistas que no tomaran fotos de referencia. Cada uno debía recorrer la isla con lienzos, caballetes y pinceles para retratar paisajes y objetos reales usando colores reales. En Hawái también encontraron inspiración para darle más forma a los personajes. Sanders y DeBlois le encargaron el diseño del hilo a Andrés Deja, uno de los artistas más experimentados de Disney. Debía ir a una escuela local y observar el comportamiento de las niñas, una tarea nada sencilla. Las instituciones no permitían que los extranjeros se acercaran. Aún así, tocó la puerta de una escuela humilde. Lo atendió una maestra que le estaba dando clase a unos pocos alumnos. Deja le explicó que trabajaba en Disney y estaban preparando una película basada en la isla. Entonces salió una niña y le preguntó si había trabajado en La Sirenita. Deja le contó que él mismo había dibujado a Tritón, el padre, y ella se puso feliz. Así, el animador se ganó el cariño de maestros y alumnos. Se basó en esa niña y otras más para la apariencia y el carácter del hilo. Una vez que completaron la investigación, los responsables
responsables del film regresaron a Estados Unidos para encontrar el elenco de voces. No buscaron exclusivamente actores hawaianos, pero eran conscientes de que le aportaría algo especial. Así les pasó con Tia Carrere. Sanders y DeBlois la habían conocido cuando casi quedó elegida para Mulan y se acordaron de ella por sus cualidades y porque era hawaiana. Además de obtener el rol de Nani, Carrere propuso usar el pidgin, el dialecto inglés en el que se hablan entre sí las etnias que habitan la isla. A su vez, ella sugirió a Jason Scott Lee, que le puso la voz a David, amigo y pretendiente de la chica. Seleccionar la voz de Lilo fue más complicado. Primero buscaron niñas hawaianas, porque querían una voz de la isla. Como no pudieron encontrar ninguna convincente, optaron por hacer pruebas en Estados Unidos. Así apareció David Chase, que venía actuando en televisión. Sanders y DeBlois quedaron impactados. Apenas recitó sus diálogos, transmitió vulnerabilidad y tormento para luego mostrarse más alegre. Ahora solo faltaba definir la voz de Stitch. La idea era que solo se comunicara mediante sonidos, pero Sanders comprendió que debía pronunciar algunas palabras. Durante el transcurso de la película aprendería el idioma. Disney sugirió contratar a una estrella, pero los realizadores lo rechazaron. Por un lado, podría sentirse tonta emitiendo muchos ruidos extraños y por otro, aumentaría el presupuesto. En tanto, Sanders grabó pistas preliminares para acompañar algunas imágenes y tener una guía cuando contrataran a un actor. Aquella mezcla de gruñidos y palabras le gustó a DeBlois, por lo que decidieron usar ese material. Con la investigación recopilada, los directores y su reducido equipo se encerraron en el estudio de Florida. Sanders lo comparó con Disney en los años 40, donde los creativos eran jóvenes talentosos y entusiastas. Solo querían hacer las mejores películas y no estaban contaminados por los vicios de Hollywood. Para todos los involucrados fue una experiencia cálida y feliz, aunque no faltaron los retos. A la hora de plasmar los fondos debieron recuperar la técnica de acuarelas. Era muy común en las primeras producciones de Disney, pero había quedado en desuso por las complicaciones que traía. Comprobaron que era cierto. Los nuevos animadores desconocían el procedimiento y debieron aprender de cero. Tampoco había demasiada ayuda externa. En un viaje a California, Sanders coincidió con una autoridad del departamento de fondos de Disney, que fue contundente. Les advirtió que allá en Florida no podrían dominar las acuarelas y que nadie en Los Ángeles iría a rescatarlos. Sanders usó su enojo como combustible para trabajar más duro. Hasta logró contar con el asesoramiento de Maurice Noble, un animador veterano que había participado en Disney allá por los años 40. Si bien el equipo pudo trabajar sin la intromisión de ejecutivos, los directores debían asistir a algunas reuniones de Disney en California. Allí estaba Eisner, que solía mirar la agenda y decir: entonces, ¿qué pasa con este Lilo y Stitch que sigue apareciendo en la lista de películas? Para calmarlo, Schumacher siempre ponía alguna excusa genérica. Y como casi todos en Disney estaban más entusiasmados con las producciones de animación en 3D, muy de moda en aquel momento, no le prestaron atención al proyecto en 2D con menos presupuesto de la compañía. La producción demoró un total de 2 años sin que nadie la supervisara. Las ventajas creativas que tuvo el equipo al trabajar en secreto también vinieron con algunos problemas. El presupuesto era bajísimo y ninguno de los directores quería pedir más para no levantar sospechas entre los altos mandos. Muchos retoques de sombras, detalles o texturas no se pudieron incluir o tuvieron que guardarse para los momentos más importantes, pero nadie en el equipo se esperaba el problema que llegaría a apenas unas semanas de terminar. A mediados de 2001, Sanders y DeBlois ya tenían el proyecto casi listo. Todo parecía auspicioso y ambos directores estaban listos para hacer la primera proyección a la compañía, pero el 11 de septiembre sucedió el atentado al World Trade Center. Sanders quedó choqueado, pero no solo por la tragedia. En el tramo final de su película, Stitch roba un avión Boeing 747 para perseguir al capitán Gantu, que secuestró a Lilo. El avión sobrevuela el centro de Honolulu, pero choca contra unos edificios. El director no podía dejar esa escena como estaba y solo quedaban unas semanas para cerrar el proyecto. Entonces se le ocurrió la solución. Stitch usaría la nave de Jumba. En tanto, los edificios de Honolulu serían reemplazados por cañones de montaña. Si bien lograron rehacer la secuencia sin alterar el ritmo, tuvieron que hacer algunas concesiones para no irse de presupuesto. Una de ellas fue hacer que la nave se pareciera lo más posible al avión para ahorrar en animación y detalles. Por eso tienen unas turbinas muy similares a las del avión 747. Una vez que Lilo y Stitch estuvo terminada, Sanders y DeBlois afrontaron la prueba más difícil: mostrarle una película que desarrollaron en secreto durante años a Eisner en una función privada. Era la primera vez que el presidente de la empresa veía un producto terminado y no supervisaba la producción. Había nervios e incertidumbre entre los directores. El sueño podía desmoronarse en un segundo. Al terminar la proyección, Eisner pidió una reunión privada con Sanders. Se juntaron solos en una de las oficinas. Eisner hizo un largo silencio y luego le dijo:
Me gusta la película, es diferente y rara, pero en un buen sentido. Sanders y DeBlois tenían motivos para sentirse aliviados y felices, pero aún faltaba la prueba mayor para Lilo y Stitch, el gran público. Mientras los directores y su equipo hacían la película, la industria había cambiado. Se imponían los films de animación digital, mientras que los dibujos tradicionales estaban quedando como antigüedades. Por eso, el equipo de marketing no sabía cómo vender la película. Alguien sugirió preparar un comercial utilizando CGI, pero Schumacher lo rechazó. Sabía que las acuarelas le daban identidad. Los publicistas replicaron: a nadie les importan las acuarelas. El ejecutivo y los realizadores iban a demostrarle lo contrario en el Festival de Cannes de 2002, donde el film tuvo su premiere. Juntaron a 500 periodistas y les brindaron un curso de pintura con acuarelas. A todos les pareció increíble. No obstante, aún quedaba llamar la atención del espectador promedio. Sanders era consciente de que Stitch debía ser el alma de la campaña de marketing, por lo que ideó una propuesta inusual: que el monstruito invadiera otras propiedades de Disney. Así fueron preparadas 4 parodias en las que interrumpe escenas memorables de películas de la segunda edad dorada de la compañía. Los esfuerzos de Sanders, DeBlois, Schumacher y el equipo dieron sus frutos. Lilo y Stitch llegó a los cines el 21 de junio de 2002 y fue un éxito. Los niños quedaron hechizados por los personajes, la historia y el poderío visual. Recaudó $271 millones. Los críticos también destacaron su imaginación y frescura. El suceso se extendió a Hawái, donde la comunidad elogió cómo era representada la esencia de la isla. Lilo y Stitch significó el inicio de un fenómeno que incluye videojuegos, merchandising, 3 películas para el mercado doméstico, 3 series y una película live action. Aquí Sanders vuelve a ponerle la voz al extraterrestre. Lilo y Stitch surgió como un proyecto íntimo. Evolucionó gracias a un puñado de profesionales que privilegió la calidad por sobre los negocios y resistió las voces en contra. Aunque devino franquicia, confirmó que aún dentro de una empresa todopoderosa hay espacio para iniciativas personales y sentimientos tan genuinos como la relación entre los inolvidables protagonistas. Las ideas novedosas nunca son bienvenidas en Hollywood, pero cuando logran meterse pueden torcer a la cultura pop. Tal es el caso de Beetlejuice, una comedia sobrenatural con una pareja de fantasmas desesperados, una familia que invade su hogar y un ente pintoresco e impredecible que quiere apoderarse de todo.